Estamos tomando como guía, repito, como guía, no como base es la palabra de Dios, pero como guía estamos tomando el credo apostólico, y voy a repetirlo una vez más, lo hemos estado repitiendo. Dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Hoy corresponde que estudiemos y busquemos en la palabra lo que nos dice respecto del sexto artículo. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Esto es lo que dice el sexto artículo. Cuando hacemos un estudio como este, en que apenas dedicamos un poco de tiempo, media hora, 30 minutos, 40 minutos, para meditar en cada una de estas declaraciones que comprende el credo de los apóstoles, estas 12 declaraciones, debemos aclarar que no pretendemos haber agotado todo lo que comprende o representa cada una de estas declaraciones. Tenemos que decir que apenas es un breve, o más bien decir un brevísimo resumen de todo lo que en realidad representa cada una de estas declaraciones, que definitivamente es sano un estudio mucho más profundo. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Bueno, hablamos del primer artículo que nos habla sobre Dios Padre, y bueno, es claro que iniciamos con la declaración creo, ¿verdad? Y dijimos que esta declaración creo es una afirmación, es una aseveración, es algo en lo que estamos convencidos que así son las cosas. Y entonces decimos que creemos en Dios. ¿Cuál Dios? No en cualquier Dios. Nosotros creemos en el Dios de la Biblia, que se presenta ahí en la Biblia como nuestro Padre Celestial. Muchos pasajes nos hablan de esto. También la Biblia nos presenta a Dios como todopoderoso. Y la Biblia nos da muchas características, o nos habla muchas características de nuestro Dios, ¿verdad? Nos enseña que es también omnisciente, que es omnipresente, que es infinito, que es eterno, inmutable, dice, en su ser, y luego algunos atributos más que se agregan como los que llaman los comunicables, con sabiduría, amor, santidad, verdad, justicia. Los teólogos dicen que el atributo que más se menciona en todas las escrituras es el de la santidad. Y entonces nosotros tenemos también que puntualizar, ahora que estamos meditando en estas declaraciones, que lo que nosotros estamos diciendo es que nosotros afirmamos que la Biblia nos enseña esto. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Una cosa muy diferente es debatir sobre esto que nos enseña la Biblia. Una cosa muy diferente es hacer lo que llaman la apologética, es decir, defender estos aspectos. Cuando hablamos, por ejemplo, de los atributos de Dios y hablamos de cada uno de ellos, hay personas que les gusta cuestionar o que gustan hacer algunas cuestiones sobre, bueno, ¿por qué tú dices que esto, no? Nosotros vemos claramente que la Biblia nos enseña, dice que, y nos presenta a Dios como el Todopoderoso. Por ejemplo, allá en Lucas, cuando
se presenta el ángel con María, dice, nada hay imposible para Dios. Y varias veces en diferentes pasajes, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, nos da el nombre así del Todopoderoso. Pero de repente alguien nos dice, pues bueno, incluso los teólogos nos dicen que Dios no puede hacer todo. Entonces, ¿cómo dicen que es el Todopoderoso, no? Dice, por fin, si es el que todo lo puede o no puede hacer todo. Bueno, ¿por qué dicen los teólogos que Dios no puede hacer todo? Bueno, Dios no puede pecar. ¿Por qué Dios no puede pecar? Porque su propia naturaleza nos enseña que Él no va a pecar, ¿no? Y entonces, vamos nuevamente, ¿no? Nuestra regla de fe y práctica es las Sagradas Escrituras, es la Biblia, y nosotros vamos y estamos afirmando lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Es nuestra declaración de fe. Nosotros creemos en lo que dice la palabra de Dios. Hay muchos argumentos que podemos en algún momento dado conocer y profundizar, por qué algunos filósofos piensan de una manera o piensan de otra manera, y eso será muy interesante que en algún momento dado podamos hacer unos estudios sobre esto, pero lo que nosotros hoy estamos aprendiendo es lo que dice la palabra de Dios, y nosotros creemos que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Entonces, los credos son resúmenes que nos ayudan a contestar la pregunta, ¿en qué creemos? Cuando alguien nos pregunta, ¿en qué crees o en qué creen ahí en tu iglesia donde tú asistes? Nosotros a través de estos credos decimos, bueno, nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios y vemos que la palabra de Dios nos enseña esta. Otra característica que nos habla de Dios en el primer artículo es que es creador. Hoy, repito, nos corresponde el sexto artículo, que viene siendo el quinto artículo de los 6 relacionados al Señor Jesucristo. Sobre el Señor Jesucristo hemos visto el segundo artículo que dice, en Jesucristo su único Hijo y Señor nuestro. Dijimos que este artículo nos presenta al Señor Jesús. Nos dice que el Señor Jesús, ¿quién es? Jesús quiere decir Salvador, Jesús Cristo quiere decir el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido, el Hijo de Dios y Señor son títulos que nos presentan al mismo Jesús como Dios. El artículo 3 dice que fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Y dijimos que con este artículo declaramos que creemos en las dos naturalezas del Señor Jesús, en su naturaleza divina, concebido del Espíritu Santo, y que nació de la Virgen María en su naturaleza humana. Entonces creemos que Jesús es completamente Dios, completamente hombre. En el cuarto artículo, cuando hablamos sobre padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, dijimos que es importante esta declaración porque creemos que el Señor Jesús, que es completamente Dios y que es completamente hombre, vino a redimirnos y para hacerlo tenía que cumplir con la demanda de la ley, de la justicia divina. Y era necesario que siendo Dios y hombre, padeciese una muerte injusta, una muerte atroz, en nuestro lugar. No estamos diciendo que creemos solamente en el hecho histórico de que el Señor Jesús vino y murió, sino que creemos que ese sacrificio y esas cosas fueron por nosotros, fue por nosotros. El quinto artículo que veíamos la semana pasada, al tercer día resucitó de entre los muertos. Dijimos, Él venció, Él cumplió, y Él con la resurrección nos da vida también a nosotros. Repito, hoy nos corresponde el sexto artículo que viene haciendo ahora referencia junto con el artículo anterior. Hablábamos del estado de exaltación, estado de humillación, estado de exaltación. La resurrección inicia el estado de exaltación. El estado de exaltación subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso.
Entonces surgen varias preguntas. ¿Por qué es necesario decir que creemos que el Señor Jesús subió al cielo? ¿Por qué es necesario decir que el Señor Jesús está ahí sentado a la diestra de Dios Padre? Bueno, decía hace un momento que decimos esto porque esto es lo que nos enseña la Biblia. Lo que nos enseña la Biblia es que en cuanto el Señor Jesús resucitó y después de estar con sus discípulos 40 días, ascendió al cielo. Eso es lo que nos enseña la Biblia. ¿Se acuerdan que les hablaba también del catecismo de Heidelberg, que a través de sus preguntas nos va enseñando un poquito también de este credo apostólico? En su pregunta 46 nos va abriendo un poquito el entendimiento en cuanto a esto. Dice, ¿qué entiendes porque subió al cielo? Bueno, entendemos pues que efectivamente el Señor Jesús se fue al cielo, porque eso es lo que nos enseñan las Escrituras, ¿no? Y hay varios pasajes, solamente voy a mencionar dos. El primero es Hechos 1, que es muy conocido, después de que el Señor Jesús les dice a sus discípulos que iban a recibir poder. Bueno, lo voy a leer, versículo 8 y 9. El versículo 8 es la instrucción que el Señor Jesús le da, y en el versículo 9 es como el Señor Jesús asciende. Dice de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el verso 9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Otro pasaje que nos habla de esto es Marcos 16, el último capítulo, el versículo 19, también al final. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Ahí están las dos declaraciones de este sexto artículo de fe. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Y entonces surgen otras preguntas, ¿no? Porque Cristo no está con nosotros hasta el fin del mundo como lo prometió, porque podríamos pensar, bueno, se fue, ya está allá, ya nos dejó y nos dejó solitos, ya no está Cristo con nosotros en todo este tiempo. No, Cristo está con nosotros como Él lo prometió, tenemos que decir. Porque siendo verdadero Dios y siendo verdadero hombre, en cuanto a sus dos naturalezas, podríamos decir, la humana ahora está allá en los cielos, y Él, siendo omnipresente como Dios mismo, Él sigue estando en todo momento con nosotros. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y hay varios pasajes, no vamos a leer todos, pero un pasaje donde podemos ver este atributo en el Señor Jesús es, si recordamos un poco, aquel pasaje de Juan 11, cuando el Señor Jesús va a resucitar a Lázaro. Hay algunas declaraciones bastante interesantes que nos permiten ver este atributo en el Señor Jesús, cómo el Señor Jesús va y Él está ahora, sigue estando con nosotros. Bueno, vamos a ver algunos de los pasajes. Mateo 28, Él dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Mateo 28, 20, lo leo tal cual. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él lo prometió y Él lo está cumpliendo. Mateo 26, 11 dice, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis físicamente, corporalmente. Fíjense qué interesante. Y ahora les decía que este pasaje de Juan 11 nos dice o nos explica cómo el Señor Jesús tiene estos atributos. Versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor,
Si duerme, sanará. ¿De quién están hablando? De Lázaro, ¿verdad? Es el pasaje en el que el Señor Jesús va a ir a resucitar a Lázaro. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Si se dan cuenta de la forma en que está hablando el Señor Jesús y de cómo el Señor Jesús está expresando esto. Él físicamente estaba con sus discípulos, pero él, siendo Dios, sabía lo que ya había pasado allá con Lázaro. Estaba consciente de y él les estaba explicando a sus discípulos: Lázaro ya murió. Lázaro ya, los discípulos no entendían, estaban pues un poquito, ¿qué está diciendo el maestro? Querían como que él les explicara, pero el Señor Jesús les dice: vamos para que crean lo que les estoy diciendo. Yo sé lo que está pasando, yo sé lo que está ahí. Él como Dios y hombre con estos atributos así. Y entonces, sí podemos decir, bueno, el Señor ascendió al cielo, pero está con nosotros. Está con nosotros en todo momento, siendo Dios y hombre, Él está con nosotros. Y bueno, entonces la siguiente pregunta que ahí nos viene explicando el catecismo de Heidelberg es: bueno, ¿y entonces de qué nos sirve que haya subido al cielo, no? O sea, ¿para qué subió al cielo? ¿Qué beneficio tenemos nosotros? Dice claramente la pregunta 49, ¿qué beneficio nos da la ascensión de Cristo al cielo? ¿Para qué subió? Bueno, Él subió porque Él es nuestro intercesor delante del Padre. Él subió porque Él es nuestro intercesor. Además, porque el hecho de que Él está físicamente en el cielo es una garantía para nosotros que estemos seguros de que, siendo Él la cabeza del cuerpo de Cristo, también nos va a llevar así como miembros suyos. Además, ¿de qué sirvió? Que Él dijo que de una forma especial enviaría a su Espíritu Santo. Nada más, o sea, todas esas cosas. ¿De qué nos sirve que el Señor Jesús, o qué beneficios tenemos de que el Señor Jesús haya ido? ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de los oficios de Cristo? Y dijimos que los oficios de Cristo son profeta, sacerdote y rey. Y que los oficios del Señor Jesús los cumple tanto en su estado de humillación como en su estado de exaltación. Él hoy es rey, gobierna sobre todas las cosas. Jesús es mi rey soberano. Cantamos hace un momento. Pero Él, como sacerdote, está intercediendo constantemente por nosotros. Él, como profeta, a través de su Espíritu, está obrando su palabra, para que su palabra esté en nosotros. Entonces, ¿de qué nos sirve que el Señor Jesús esté allá? ¿Y de qué nos sirve su gloria, la gloria de Cristo, nuestra cabeza esté allá? Pues nos sirve mucho porque ya repetimos, Él está intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo está derramando en nosotros sus miembros, los dones celestiales, y Él además nos protege, nos ampara de todos nuestros enemigos. Él es, dijimos, profeta, sacerdote, rey. Como rey, Él protege a sus súbditos. Hay varios pasajes que nos hablan de esto. Y creo que es muy interesante. Solamente voy a leer un pasaje, por ejemplo, el Salmo 110, 1 y 2. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos a estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder.
Nuestro pasaje, el pasaje que leímos al principio, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 es bastante fuerte en todo lo que esta declaración de que subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y yo creo que algo que quizá nos causa como tal vez en algunos controversias sobre, ¿es Dios? ¿Es Hijo? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es Dios y el Padre una misma persona? Y este capítulo de Hebreos es muy hermoso en todo este sentido, porque nos lo presenta así. Nos lo presenta como el Hijo, sentado a la diestra de Dios Padre, pero también nos lo presenta como Dios. Y nos lo presenta obrando y haciendo y actuando cosas hoy día por nosotros. Dios Padre, si estamos ahí en Hebreos 1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hasta ahí podemos decir, bueno, Dios Padre, Dios Hijo. Después, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, fíjense todo lo que describe acerca del Señor Jesús, siendo el resplandor de su gloria. ¿De quién? Del Padre. Él mismo es Dios, siendo Él el resplandor de su gloria. La imagen misma de su substancia, que es lo que también afirman los credos, ¿verdad? Dios iguales en substancia, en poder, en gloria. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, iguales en sustancia, en poder y en gloria. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Jesús o Dios Padre. Está hablando del Señor Jesús. El Señor Jesús es quien sustenta todas las cosas. ¿Sí? Entonces, Dios Padre, Dios Hijo lo está presentando aquí, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí. Él es nuestro Redentor. Y entonces dice, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y ahí la palabra de los ángeles tiene que ver con los dioses. Él es Dios mucho más excelso que cualquier Dios. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será hijo. Y ahí está, por cierto, esta expresión, porque a veces dice, se habla de que el Señor Jesús, Dios Hijo, fue engendrado por el Padre. Y dice, ¿dónde dice que fue engendrado? Lo acabamos de leer, yo te he engendrado hoy. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Eso es algo fuerte porque Dios mismo dice que Él no va a dar su gloria a nadie más. Y el único digno de ser adorado es Dios. Y Dios mismo dice que adoren al Señor Jesús porque Él mismo es Dios. Ciertamente de los ángeles dice, Él es el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, fíjense cómo Dios Padre llama a Dios Hijo, tu trono, ¿qué? Oh Dios, por el siglo del siglo. Dios es Dios, Dios Padre, Dios Hijo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido el amor. Por lo cual te ungió Dios, Dios tuyo. A Dios, Dios, sí,
con óleo de alegría más que a tus compañeros. Es como que no se entiende, sí, pero eso es lo que está diciendo. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. ¿Quién fundó la tierra? El Señor Jesús. Y los cielos son obra de tus manos. ¿Quién es el creador? El Señor Jesús. Y todos ellos se envejecen como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán nublados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Acabamos de leerlo, ¿verdad? Salmo 110, 1 y 2. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. La Biblia, y acabamos de ver varios pasajes, diversos pasajes, no uno solo, donde nos enseña. El Señor Jesús subió al cielo, nos da confianza de que Él está vivo, de que Él está al pendiente de nosotros, de que Él gobierna, de que Él habrá de venir. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Porque lo siguiente es: y ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero hoy la declaración es: subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. ¿Para qué? Para reinar, para interceder por nosotros, para cuidar de nosotros. ¡Qué bendición tan grande! ¡Qué promesa tan especial! Dios obrando todo momento al cuidado de nosotros. Como lo dijo en Mateo 28. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué confianza! El gran amor que Dios nos da a través de estas declaraciones. Aquí sí es válida la expresión declaramos, porque a veces en otros aspectos dicen, declara, no, ¿qué quiere decir esto? Bueno, nosotros afirmamos, aseguramos que esto es lo que dice la palabra de Dios, que esto es lo que asegura, lo que nos enseña la palabra de Dios. Dios está con nosotros, Dios nos guarda, Dios nos sostiene, Dios nos bendice. Demos gracias a Dios por su gran amor, porque por eso le adoramos, que Él es el Rey que gobierna sobre todas las cosas en todo momento. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu gran amor. Gracias te damos porque hasta ahora tú nos sostienes. A pesar de ser como somos, a pesar de que fallamos en muchas cosas, tu amor, tu misericordia es más. Tu bondad es más. Y Señor, nos cuidas en todo momento. Hoy nos has hablado a través del Hijo. Gracias. Sigue hablando a nuestros corazones. Y te damos gracias por tu cuidado, tu protección, tu bendición en todo momento. Pues te lo pedimos y te alabamos y te damos gracias todo en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Gracias al Señor por su palabra, por confortarnos, por consolarnos, por fortalecernos con su palabra, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo